Sí. Yo quería una cosa nada más, y es que tú hablas todo el rato de datos, de la importancia de los datos. Se llevan registrando datos, menos datos y peor, durante varios años, decenas de años. En cambio, a mí la duda que me surge es que se le quiere hacer caso a esos datos, ¿sabes? Es decir, ahí entra la subjetividad de los poderes que toman las decisiones con respecto a esa infinidad de datos que se pueden recoger y qué objetivos tienes cuando tomas una decisión. Es decir, que no está todo escrito por el mero hecho de registrar los datos. Claro. Así que hay información, pero que... Claro, es que el proceso al final de... Un dato significa al final... O sea, un dato interesa a la especie humana en general, porque al final hay un conocimiento detrás. O sea, al final, el proceso último del dato es que tú, gracias a que tienes ese dato, sabes primero recopilarlo de manera objetiva, sabes interpretarlo, eso es lo que tú estás diciendo, la interpretación. Claro, habrá ámbitos, por ejemplo, yo te digo, ¿se puede medir el amor? Y yo digo, sí. Ahora, que sepamos interpretar el dato que estamos recopilando, eso ya es otra cosa. No puedes decir, este está más enamorado o menos. En 5 años seguro que sí. Pero lo importante del dato primero, es una cuestión evolutiva, pero al final lo que nosotros necesitamos en todo ese proceso es primero los datos. Y los datos hay que tenerlos. Habrá cosas donde la complejidad de la sociedad que tenemos, por ejemplo, tú coges una enfermedad no es un dato nada más. Son 50 millones de datos relacionados del cuerpo humano. Claro, es que lo que más evidente es en los últimos 5 años los datos económicos que había, es decir, los expertos manejaban datos que sabían perfectamente predecir lo que iba a pasar o iba a dejar de pasar. Y el uso que se hizo de esos datos o no, nos da una evidencia de que seguimos, el hecho de que existan esos datos no determina una actuación por parte de la sociedad o de quien... Porque no sabemos interpretarlo. O no queremos. Bueno, por eso, más que no queremos, por eso aquellos que estamos a favor del Open Data, lo que reclamamos es que toda esa recopilación de datos que haya sea pública, que sea para que cualquiera pueda utilizar esos datos. Por eso somos además muy talibanes, Open Data. Datos abiertos y libres generados por el sector público para que todos tengamos alcance. Pero para cualquier toma de decisión necesitamos datos. Diferente es que no sepamos interpretarlo, pero que el dato es necesario. Claro, porque si no, a mí lo que prefiero tener datos que no lo sepa interpretar a no tener datos y hacerlo basado en las intuiciones. Porque las intuiciones es para escribir un libro, específicamente en esta ciudad en determinados planos. Ya, pero hay un problema, es que la gente no sabe utilizar Excel, las hojas de cálculo. Ahora a nivel de los grandes organismos y todo eso han hecho errores increíbles que hace que estamos en crisis, que han calculado que si reducimos el déficit público ya tendremos menos problemas. Es exactamente el contrario que pasa. Que hasta el FMI y el Banco Mundial, donde vengo, ya digan exactamente el contrario. ¿No? Es un error de los modelos que tú has presentado. Hay muchos que no valen nada, que son quizá para unos ejemplos al nivel bursátil, pero que no valen nada para todo lo que es público-privado. Estoy de acuerdo. Los datos económicos, además, es curioso, hace poco sabía yo, que no lo sabía, ¿cuándo se puso el techo del 3% del... ¿Por qué el 3% se utiliza como deuda pública, como déficit público anual? ¿Por qué? Porque un tío hizo así, un francés hizo así con Mitterrand en los años 80. No, ha sido un alemán. Perdón. Es el hecho que, por ejemplo, no vemos más que a 2 años. Y olvidamos todo lo que hemos hecho en el pasado. Muchos errores vienen de, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria. No lo hemos pensado, no hay problema, todo funciona bien. Pero hay que mirar mucho más allá que 2 o 3 años. Y no sé si tú, está fantástico, encantado de escucharte, pero ¿qué va a pasar?
que va a pasar más de 3 o 4 años. El problema es que con la base donde estamos ahora mismo, con los cambios tan radicales, si de repente mañana, y te pongo un ejemplo, mañana te dicen, en el ejemplo de Nevada, y te dice el gobierno, oye, aquí en este caso la Unión Europea, totalmente aceptados los coches automatizados. Si eso lo dicen de la noche a la mañana, el problema que tenemos es, fuera el sistema del taxi, fuera, sistema del transporte fuera, hay 1,5 millones, 1 millón de personas, creo recordar, trabajan en España en ese campo. Si ocurre eso de la noche a la mañana, vamos a tener un problema. Entonces, va a haber gran parte donde la administración pública, de una manera artificial, mantenga puestos de trabajo por una cuestión de migración. Ahora tendremos ahí tendremos diferentes, habrá el que quiera hacerlo más pausado, habrá el que quiera hacerlo menos pausado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo creo además, todo esto que estoy contando lo decía, que esto no es una cuestión de España, que esto es una cuestión a nivel mundial. Y quien va a tener más oportunidades son, Sudamérica va a tener más oportunidades porque está más habituada a eso, que no una sociedad como la española, donde tenemos un tanto por ciento universitario brutal, que no ha estado educada para valerse y buscarse la vida por su cuenta haciendo como... ¿Me explico? Sino que ha sido con un estudio sistematizado diciéndole, oye, que tú vas a trabajar en un sitio específico y demás. Es muy complejo saber lo que... Estoy de acuerdo. Lo que está pasando es también falta de leadership y todo eso. Pero mira, ¿no piensas que vamos a trabajar mucho más en el futuro? Y ahora, al contrario, hay que reducir la semana, el número de horas de trabajo en la semana laboral. Yo pienso que eso es una de las salidas para el futuro. Y cuando tú me hablas de automatización de los coches, yo te digo, no, lo que me interesa a mí como político es reducir la energía que se utiliza para todo el transporte, porque gastamos mucho. Y lo que también, ¿qué quiero dentro de 20 años? No podemos inducir la tecnología, no podemos cambiar las cosas también para un modelo de vida que no sea solamente basado sobre las cosas que se hacen cada día y que cambian sí, los comportamientos. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero podemos también decidir, a largo plazo, eso es el tipo de vida que queremos dentro de 20 años. ¿Qué va a pasar en Córdoba? Hemos hecho los dos, Emilio Morales y yo, un artículo basado sobre una conferencia que hemos hecho para la Asociación de Córdoba que se llama Cultura, un escenario para el futuro de Córdoba. Y hemos trabajado sobre 3 escenarios. Uno que es business as usual, donde las tendencias que... Pero 2 otros escenarios diciendo, ok, lo que queremos es lo que queremos trabajar es sobre the greening of Córdoba, con, por ejemplo, la meta en 2025 más tarde de una Córdoba ciudad europea verde, como lo tiene Victoria este año o el año pasado. Y el otro escenario diciendo, ¿qué queremos? Queremos una ciudad que atrae del mundo la gente y que funciona sobre el concepto de las 3 culturas. Y sabiendo que en 2031 Córdoba puede también pedir a ser candidata a la capitalidad europea de la cultura. Y a partir de estas fechas volvemos atrás y empezamos a decir, hay los cambios que se hacen de manera también con una política de investigación y desarrollo, podemos cambiar las cosas. ¿Dónde vamos a poner el dinero? Aquí. Claro. El dinero público, el dinero privado. Queremos hacer de Córdoba una provincia que es solamente turismo y agricultura. Eso es lo que veo. No, lo que... Perdona por el tiempo, quedan 5 minutos para que... para que nos vayamos. Y hay un par de palabras que allí... perdón. Te diría, por favor... Vale, ahora te contesto ahora... comentamos eso. Alfredo, yo quería hacer una brevísima pregunta. Ahí tenéis a uno de los grandes promotores de Cordobapedia, un paréntesis, porque a la gente hay que darle el mérito. Ildefonso es Ildefonso
No, se me olvidaba, no, hombre, que lo digo. No me... Sí, no pretendo gracias que me Ildefonso, sí, ya lo sé, pero yo lo digo, ya que aprovecho, ya que está hablando, lo digo. Gracias Ildefonso, la intrahistoria de Córdoba de los años 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, la tenemos recopilada en Cordobapedia, gracias a Ildefonso. Así que a mí me gustaría darle un gran aplauso, porque gracias a él... Gracias a Ildefonso y gracias a la labor de recopilación que tiene, los cordobeses podemos datar perfectamente nuestra intrahistoria. Ahora. No, te iba a hacer una simple pregunta. Esto que nos has planteado es tan complejo y tan revolucionario, por decirlo de alguna forma, que yo mi pregunta, que me hago personalmente, no sé cómo compartes tú esto, es si está no la sociedad española, porque ya esto es una globalización, está preparada, incluso intelectual, moral y éticamente, para estos cambios tan radicales. No estamos preparados. ¿Cómo le dice a un taxista? Esto yo hace poco con un taxi. Y era una señora, y empiezo a hablar con ella, tal. No, el taxi lo he comprado para mí. Y yo le digo, mire usted, le voy a contar una cosa de Google. Hay un coche automatizado. No, la mujer se echaba las manos a la cabeza, pero estaba preparada. Pues esta señora no estaba preparada, pero hay que prepararla. Yo desde mi punto de vista, Ildefonso, hay que prepararla. Ahora, ¿estamos preparados? ¿Quién va a estar preparado para que tú de repente te pongas unas lentillas y estés hablando contigo y veas que me estás mintiendo? Y tú no sepas que yo estoy accediendo a esa información. O que yo estoy hablando con una chica y esté viendo que le gusto. Que cambia el mundo radicalmente, de todo, desde todos los puntos de vista. No estamos preparados, claro que no. ¿Cuál será la posible reacción de los poderes que ahora mismo se benefician del control de la información frente a los cambios? Intentar pararlo, pero no pueden. O sea, de nuevo habrá pronosticado cómo el intercambio de información en manos de los ciudadanos nos va a beneficiar. ¿Sería capaz de pronosticar cuál sería esa reacción? Hombre, la estamos viendo. Estamos viendo, lo primero que te sale una persona que tiene acceso a la información, no sé cómo se llama, el NSI, el de la NSA, el chico este. De repente el PRISM saca el proyecto, lo hace público, el tío se pira y los otros van y lo compiten, pero ya la información ya ha salido. Normalmente tú tienes ahora acaparadores de renta que vienen del ámbito tradicional de hace años, por ejemplo, Sociedad General de Autores, que el Estado le ha dado un monopolio para cobrar a un tercero, a un particular, sobre algo. Los que tienen monopolio y que te llega la información y empiezan a perderla, esos van a luchar y van a hacer lobby con la presión, con el gobierno, para que esas situaciones no cambien, ¿vale? Que eso es, ¿por qué las eléctricas están luchando para que no se den permiso de que tú en tu casa puedas producir energía? Pues te intentan cambiarlo, pero hombre, ya hay cosas que claman al cielo, y más si tienes tanto caro. O sea, es que hoy en día no hay ninguna razón para la que a ti te puedan decir, no, usted no puede producir energía eléctrica. Dice, ¿cómo dice? ¿Y yo no puedo producir energía eléctrica por qué? Pues eso es lo que está cambiando. ¿Qué ocurre? Que de repente, en función de los lobbies de presión, cómo de fuerte sea, cuánta gente afecta, podrán tener más o menos. El ejemplo de los transportistas es un ejemplo perfecto, donde el Estado te obligará seguro, además te obligará, no te dará la elección, te obligará a que tengas que ir siempre una persona física dentro del coche. ¿Para qué? Para que haya gente que siga trabajando, independientemente de plantearse otro modelo. Las películas de ciencia ficción, que siempre se han adelantado un poco en tecnología a los tiempos, no han mencionado nada de ellas, no has dicho nada de películas de ciencia ficción. ¿Tú crees que a nosotros nos espera alguna sociedad tipo Minority Report? Hombre, Minority Report, algunos de los ejemplos ya que pone son reales. A mí yo creo que la que más se acerca, uno de los escenarios que más se acerca es The Surrogate. ¿Lo habéis visto? Se llama Los Sustitutos, de Bruce Willis. Están los tíos en su casa, en una especie de ataúd, se meten allí dentro y mandan a un avatar, a un robot, fuera. Lo bueno que tiene ese avatar, ese robot que está fuera, es que toda la información que captura y todos los sentimientos que captura, todo lo que captura, esa persona lo vive aunque esté. La última tendencia, que no me ha dado tiempo, se llama en remoto. Y viene en cómo disfrutar de las cosas en remoto. Yo creo que esa es de las más... A mí es de las que más me gusta, además de las visiones de futuro. O sea, que tú estés en tu casa, no tengas que salir y te vayas a cualquier lado.
Ya no está... dice, pero si es que es lo mismo, eso es lo que tienes que entender, si es que da igual, trasciende la tecnología en un punto determinado, trasciende, da igual que esté físicamente o virtualmente, la experiencia de realidad es la misma, es la misma. Tienes los mismos sentimientos... Antes has preguntado lo del yoga, Sí. lo que has preguntado del museo. Sí. Y yo no sé, cada uno tiene sus aficiones, sus emociones y sus historias, pero cuando estás pisando un camino que sabes que tiene 5.000 años, o estás viendo una obra que sabes que la ha pintado Van Gogh, estás delante, intenta ser consciente de decir, estamos viendo copias todo el tiempo y de todo, pero cuando estás delante del original... Pero es que el original es igual. No es lo mismo. No, es que no hay diferencia. No, a ti te están entrando los mismos colores, la misma frecuencia de onda y la misma forma y todo, pero no tiene el componente de que eso lo pintó ese tipo en ese momento. Eso no se sustituye. Esa es la imaginación. Vamos, Claro, sí. es la parte emocional que tú le Digo, pones. que yo mentiría y diría que esta es la real. No va a haber problema. Pero te entiendo lo que dices. Pero que trasciende, de verdad. Si no hay un cambio brutal a nivel global, todo eso ha superado. Vamos a ver, si vas a la playa, tú estás disfrutando de la playa, tu cuerpo está recibiendo, es decir, que es un todo. ¿Sabes? Imagínate que se tú pueden tienes un controlar líquido... una serie de variables, pero no otras. Es decir, tú estás sentado en tu casa y estás respirando el aire, oyendo el mar, todo lo que tú quieras, pero tu cuerpo no está recibiendo la vitamina D, por ejemplo, con lo cual tú no te estás enriqueciendo igual. Vale, la técnica lo que te va a permitir con el paso del tiempo es mimetizar toda esa serie de experiencias, hacerla igual. Dentro de 40 años, y no te digo que sea deseable o no, es decir, que yo aquí no me pongo, oye, hacia eso tenemos que llegar. No. Yo digo, eso con la evolución va a llegar, todo.